Halla el valor promedio exacto de f de x igual a la raíz cuadrada de la cantidad 9 menos x al cuadrado, entre 0 y 3. Luego encuentra el valor exacto de c en el intervalo cerrado de 0 a 3. Donde f de c es igual al valor promedio. El valor promedio de una función f de x en el intervalo de a a b es igual a 1 dividido por la cantidad b menos a por la integral definida b. A b de f de x, lo que significa, en nuestro caso, el valor promedio exacto de la función dada entre 0 y 3, que llamaremos f sub a v es igual a 1 dividido por la cantidad 3 menos 0, donde a es 0 y b es 3 veces la integral definida de 0 a 3 del cuadrado. Raíz de la cantidad 9 menos x al cuadrado de x. Antes de continuar, centrémonos en la función dada. Si sustituimos f de x por y, obtenemos que y es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 9 menos x al cuadrado, y si elevamos al cuadrado ambos lados para deshacer la raíz cuadrada, observa que tenemos y al cuadrado igual a 9 menos x al cuadrado, al sumar x al cuadrado a ambos lados, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9, que debemos reconocer que es un círculo centrado en el origen con un radio de 3. Pero como f de x o, y es igual a la raíz cuadrada principal, y es positivo y x está entre 0 y 3 y, por lo tanto, la gráfica de f de x es 1/4 de un círculo, que se muestra aquí a la derecha en el primer cuadrante. Reconociendo esto, haremos un valor que espera la integral definida es mucho más simple. Volviendo al valor promedio, tenemos 1/3. Multiplicado por la integral definida de 0 a 3 de la raíz cuadrada de la cantidad 9 menos x al cuadrado de x es igual al área, bajo la función por encima del eje x sobre el intervalo de 0 a 3, que podemos ver es igual a 1/4 del área de un círculo con un radio de 3. Y recuerda que el área de un círculo es igual a pi r al cuadrado. Esto indica que el valor promedio en el intervalo de 0 a 3 es igual a 1 3 veces 1/4 pi r cuadrado, cuando nuestro caso es 1/4 pi multiplicado por el cuadrado de 3. Simplificando antes de multiplicar, 3 dividido por 3 se simplifica a 1, lo que indica que 3 al cuadrado se simplifica a 3 al primero, y los 3 en el denominador se simplifican a 1. El valor promedio exacto de la función dada en el intervalo de 0 a 3 es igual a 3/4 pi. Para la segunda parte de la pregunta, el resto define el valor exacto de c en el intervalo cerrado de 0 a 3, donde f de c es igual al valor promedio. Para empezar, observe que f de c es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 9 menos c al cuadrado, lo que significa determinar dónde f de c es igual a el valor promedio, sustituimos 3/4 pi por f de c y es todo por c. Esto nos da 3/4 pi igual a la raíz cuadrada de la cantidad 9 menos c al cuadrado, y ahora elevaremos al cuadrado ambos lados para deshacer la raíz cuadrada. Simplificando, tenemos 9/16 pi al cuadrado igual a 9 menos c al cuadrado. Vamos a resolver c al cuadrado sumando c al cuadrado a ambos lados, y también restando 9/16 pi al cuadrado a ambos lados, lo que nos da c al cuadrado igual a 9 menos 9/16 pi al cuadrado, y eso es todo para c. Tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Francamente, tendremos una solución positiva y una negativa para asegurarnos de obtener ambas soluciones. Incluimos un signo positivo o negativo a la derecha, lo que nos da c igual a más o menos c raíz cuadrada de la cantidad 9 menos 9/16 pi al cuadrado. Pero nuevamente, estamos buscando el valor de c en el intervalo cerrado de 0 a 3, es decir, el valor positivo de c. Así que para esta pregunta, el valor exacto de c es c igual al principio, o raíz cuadrada positiva de 9 menos 9/16 pi al cuadrado. Y si eres curioso, esto es aproximadamente 1.8570. Pero, repito, la pregunta pregunta por el valor exacto de c. Antes de continuar con esto, mire esto gráficamente. A la izquierda, tenemos la gráfica de la función dada, y el área bajo la función del intervalo de 0 a 3 por encima del eje x está sombreada en verde.
Para la gráfica de la derecha, encontramos el valor promedio de 3,4 pi, que es este valor y aquí. Si dibujamos un rectángulo con esta altura en el intervalo cerrado de 0 a 3, tenemos este rectángulo amarillo, cuyo área exacta es la verde, zona de la izquierda. Y luego, para la segunda parte de la pregunta, encontramos este valor de C donde f de C es igual al valor promedio. Pero, de nuevo, podemos verlo aquí gráficamente. Y si es este punto justo aquí, es C, el valor promedio de la función. Espero que lo hayas encontrado útil.